Hola, buen día. Soy el profesor Juan José Escobar. Vamos a continuar con un nuevo tema que se llama las fórmulas químicas y su importancia en la vida diaria. Pues, ¿qué pretendemos con este tema de las fórmulas químicas? Pues, predecir la fórmula de los compuestos utilizando la tabla periódica, además de enunciar los nombres y los símbolos de los elementos a través de sus fórmulas. Es importante entonces dar un concepto de lo que es una fórmula química y lo vamos a definir de la siguiente manera. Una fórmula química es aquella que está constituida por símbolos químicos que nos indican los elementos que forman un compuesto. También nos indica el número de átomos que aporta cada elemento que contiene la fórmula y por lo tanto el compuesto al adicionar el subíndice, o sea, el número pequeño que se coloca abajo a la derecha del átomo y otro número a la izquierda que se denomina coeficiente. Estos elementos que forman al compuesto o a la fórmula química lo vamos a definir más adelante, que es un coeficiente, que es un subíndice, igual cuando aparecen otros elementos que forman una ecuación química. ¿Cuáles son los componentes de una fórmula de ecuación química? Los componentes de una ecuación química son los reactantes que se encuentran al lado izquierdo de la flecha. También encontramos los productos que se encuentran al lado derecho de la flecha. La flecha nos indica o que resulta o producen los reactantes al mezclarse. Los símbolos son la representación de cada átomo. Por ejemplo, en este caso tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Los números pequeños que se encuentran a la derecha de cada átomo se denominan subíndice y los subíndices indican el número de átomos o radicales presentes en la ecuación. Otros números que se encuentran presentes son los números que aparecen al lado izquierdo de cada ecuación química. Esos números más grandes se denominan coeficientes y estos coeficientes indican la cantidad de moléculas presentes en esta ecuación. Los números y símbolos en una ecuación química pues tienen su propio significado. Por ejemplo, vemos los números de mayor tamaño que se encuentran al lado izquierdo de los símbolos. Esos números se llaman coeficientes y nos indican la cantidad de moléculas que hay presentes en el compuesto. En este caso tenemos el ácido sulfúrico. Y en el lado derecho de cada símbolo tenemos unos números pequeñitos que también se llaman subíndices. Los subíndices nos indican la cantidad de átomos presentes de cada elemento. ¿Qué hacemos para calcular la cantidad de átomos totales que hay en esta ecuación química? Por ejemplo, vemos el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, que son los elementos que se encuentran aquí presentes. Para calcular la cantidad de átomos de hidrógeno, lo que hacemos es que multiplicamos el coeficiente por el subíndice. Entonces, si multiplicamos 2 por 2, entonces vamos a ver que nos da igual a 4, o sea que hay 4 átomos de hidrógeno. Igual hacemos para calcular la cantidad de átomos presentes en el azufre. Vamos a multiplicar el coeficiente por el subíndice. En este caso observamos que el azufre no tiene subíndice. Entonces vamos a suponer que es 1. Siempre que no aparezca significa que hay 1 en forma figurada. Vamos a multiplicar el 2 por 1 y nos va a dar igual a 2. Significa que hay 2 átomos de azufre.
Igual hacemos con el oxígeno. Multiplicamos el coeficiente, que en este caso es 2, lo vamos a multiplicar por el subíndice del oxígeno, que es 4. Multiplicamos 2 por 4 igual a 8, lo que significa entonces que hay 8 átomos de oxígeno. Veamos un nuevo ejercicio. Tenemos aquí el caso de este compuesto que se denomina hidróxido de calcio. En este caso, el hidróxido de calcio posee un grupo oxidrilo, que es lo que se encuentra dentro del paréntesis. Pero también tiene subíndices. Este subíndice que está fuera del paréntesis va a afectar a los subíndices que se encuentran dentro del paréntesis. También vemos ese número más grande que se denomina coeficiente. El coeficiente indica la cantidad de moléculas que hay en este compuesto. Entonces diríamos que hay 3 moléculas de hidróxido de calcio. Como vemos también, este coeficiente va a afectar a todos los subíndices de la siguiente manera. Si nosotros queremos saber cuál es la cantidad de calcio que hay presente en este compuesto, lo que hacemos es multiplicar el coeficiente, en este caso el 3, por el subíndice del calcio, que es 1, no se escribe en la fórmula. Multiplicamos el 3 por 1, va a ser igual a 3. Entonces vamos a decir que hay 3 átomos de calcio. También podemos calcular la cantidad de oxígeno, multiplicando el coeficiente, en este caso 3, por 1, que no se escribe entre paréntesis, del oxígeno, por 2, que es el subíndice que está fuera de paréntesis. 3 por 1 por 2 igual a 6. Lo mismo hacemos para calcular la cantidad de átomos del hidrógeno. Vamos a multiplicar el 3 por el 1 que no se escribe por el 2 que está fuera del paréntesis. Entonces tendremos que se multiplicaría 3 por 1 por 2 es igual a 6. De esta forma es que calculamos la cantidad de átomos que hay presente en un compuesto o en una fórmula molecular. En este caso hemos obtenido el hidróxido de calcio. Espero que con esta información que les he brindado sirva de mucho para resolver la siguiente guía que les presento a continuación. Bueno, ahora vamos a hacer un breve resumen del trabajo que tienen para en casa. Nos dice, con los datos que a continuación se te proporciona, completa el siguiente cuadro. Toma como modelo el primer ejercicio. Vamos a ir explicando entonces qué es lo que ustedes tienen que hacer para resolver esta tabla con estos ejercicios. En la primera columna tenemos, por ejemplo, elementos que forman la molécula o compuesto. Entonces nos fijamos que la molécula, o sea, la fórmula se encuentra en la columna número 3. Está formado por el potasio, el azufre y el oxígeno. Entonces vemos la cantidad de potasio, la cantidad de azufre y la cantidad de oxígeno. Hay un azufre, hay 2 potasios y hay 3 oxígenos. Ahora nos preguntan en la columna número 2, cantidad de moléculas o coeficiente. Y nos fijamos en la fórmula. Vemos que la fórmula de ese compuesto es K2SO3 y tiene como coeficiente el 4. Entonces quiere decir que la cantidad
de moléculas presentes en ese compuesto son 4. Luego, ¿cómo calculamos la cantidad de átomos por molécula? Sencillamente vamos a multiplicar de la fórmula que se encuentra en la columna número 3, el 4 por el 2, para saber la cantidad de átomos de potasio. 4 por 2, 8. Luego calculamos la cantidad de átomos de azufre. 4, que es el coeficiente, lo multiplicamos por 1, porque el azufre tiene coeficiente 1. 4 por 1, 4. Y después calculamos la cantidad de átomos de oxígeno. Multiplicamos el coeficiente 4 por 3, va a ser igual a 12. Entonces va a decir que hay 12 átomos de oxígeno. Y por último, en la columna número 5 nos dice la cantidad de átomos totales presentes en ese compuesto. Sencillamente lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de átomos encontrados en la columna número 4 de cada uno de los elementos que conforman el compuesto, lo sumamos y nos da que 8 más 4 más 12 es igual a 24, es decir, que la cantidad presente de átomos en ese compuesto son 24. Esperamos vernos en otro video y con otro tema muy importante. Lo más importante en este momento es quedarse en casa.